Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad, un espacio de reflexión que pretende inducir a acciones de bien y que está a cargo del Centro de Estudios Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad queremos hablar de economía y sociedad, refiriéndonos a un programa académico que pronto el CESU va a promocionar, va a realizar, y que trata de ciudadanía y gestión de conflictos. Una ciudadanía sólida en sus valores y principios es un pilar fundamental para una sociedad de bien y una economía al servicio de la misma. Está con nosotros la magíster Claudia Lorena Calcina Valenzuela, que ha sido la coordinadora de la primera edición de este diplomado, y juntos vamos a presentar los alcances de este programa académico que, como decía, empezará muy pronto. Gracias, Claudia, por ayudarme a presentar el diplomado que pronto se iniciará en el CESU. Gracias a ti, Silvano, y es un gusto estar en este espacio, como bien indicabas, para poder hablar de este nuevo programa académico en su segunda versión. Pues bien, Silvano, y justamente como este programa se trata también de un diálogo y poder conversar también a especie de balance, pero también de los retos que se nos vienen con este nuevo programa, es imprescindible preguntarte, porque es también gracias a muchas gestiones que tú has hecho que este programa ha podido realizarse en la anterior gestión, y preguntarte esto, ¿no? ¿Cómo nace la idea justamente de ofrecer un programa académico con las características de un diplomado en el que podamos abordar la ciudadanía, la gestión de conflictos, las propuestas de intervención, pero sobre todo, ¿por qué esta intuición, como bien tú indicas, de hacer un programa académico referido a la ciudadanía? ¿Por qué es importante? Bueno, en realidad, en esta gestión ya deberíamos hablar de un hecho real, porque ya se ha realizado la primera versión del diplomado en ciudadanía, gestión de conflictos y propuestas de intervención. Entonces, como esta es la segunda versión, ya tenemos ciertas bases sólidas. Pero quizás, bueno, te refieres a la intuición que se tuvo al momento de pensar en este programa. Así es. Desde luego, bueno, la intuición estaba relacionada con las necesidades que cada día encontramos en nuestra sociedad, y son necesidades que se tiende a resolverlas de forma, digamos, o satisfacerlas de forma no muy cooperativa, no muy colaborativas, y un poco que cada uno intenta buscar la mejor solución para sí a nivel de pequeños grupos, de interés común, a nivel de familia, y bueno, pero la idea nuestra, digamos así, bueno, esa intuición que tuvimos, justamente giraba alrededor de la necesidad de construir ciudadanía, es decir, grupos de personas que comparten un ideal, comparten una, digamos así, una voluntad de construir una sociedad desde otras perspectivas. Entonces, para nosotros era importante pensar que la academia está dispuesta a, desde la teoría, desde lo conceptual, a buscar formas y elementos para construir esta ciudadanía nueva que piensa, digamos, dentro de un aspecto más común, una visión más colectiva de la vida. Bueno, habían varias cosas que se cruzaban ahí, varios elementos que vale la pena recordarlos. Primero, la idea de contrato social, el ponerse de acuerdo para vivir mejor, el contrato social que, bueno, de eso nos habló Jean-Jacques Rousseau en los años 1760, por ahí. Y también pensamos en ese concepto de Alexis de Tocqueville, el interés personal o el interés propio bien entendido, es decir, Alexis de Tocqueville también analizando lo que era la sociedad inicial, incipiente, que se iba construyendo en Estados Unidos, había observado que
Al servir a los demás, prácticamente nos servíamos a todos. Es decir, cuando se satisface una necesidad presente en todas las personas, automáticamente se satisface también las necesidades individuales. No excluía ese interés personal, pero tenía que ser bien entendido en un contexto de protección, en un contexto de progreso, de un bien común. Y finalmente, bueno, también esa idea de propósito superior o propósito mayor, que no está muy bien analizado, no está muy bien estudiado, pero que induce a las personas a vivir en función de algo que va más allá, que va mucho más allá de la, como podríamos decir, de la simple satisfacción de los intereses propios. Entonces, bueno, la voluntad de estar construyendo una sociedad que responda a los intereses de todos. Eso más o menos eran las intuiciones y bueno, lo hemos ya plasmado en una primera versión de este diplomado y de alguna manera yo creo que hemos dado un primer paso. Sí, y bueno, ahora me toca. Quería preguntarte, Claudia, sobre la base de lo que es la segunda versión que va a empezar pronto, pero ¿cuál es el balance de la primera versión? Gracias, Silvano. Esta intuición y todo este ideal de poder hablar de este ideal de la voluntad del bien común se ha traducido en un programa académico que ha cumplido con todos los requisitos establecidos, por ejemplo, en la escuela de posgrado, de tener 20 créditos, tener una serie de módulos, y satisfactoriamente podemos decir que desde la convocatoria podemos hablar de que ha sido un programa exitoso, ¿no? En un buen sentido, ¿no? Hemos podido, y gracias también a esta modalidad virtual que hemos asumido también en el Centro de Estudios Superiores Universitarios, a la par también de la pandemia, ha sido importante llegar a los casi 9 departamentos del país, ¿no? Hemos tenido estudiantes de Santa Cruz, de Chuquisaca, de Beni, de Pando, ¿no? Entonces esa ha sido una riqueza. Si bien cerca del 50% de estudiantes eran de Cochabamba, hemos podido llegar también a estos otros departamentos y ha sido un espacio de formación con amplias con amplia reflexión en torno a estos temas, ¿no? Desde cómo se ha construido la ciudadanía en Bolivia, el análisis además de la calidad de vida, de las propuestas desde abajo, de las críticas al desarrollo, del vivir bien. Entonces, una serie de bagaje teórico, pero también metodológico que se ha traducido en propuestas de intervención. Y de hecho, no es un requisito del diplomado, pero la mayoría de los estudiantes, de las y los estudiantes, tenían o pertenecían a diferentes organizaciones, ¿no? De manera activa, y lo interesante del programa también ha sido que han podido vincular lo que ya estaban trabajando en estas organizaciones, en su quehacer profesional también, con las propuestas de intervención que han recuperado todo el recorrido del diplomado, ¿no? Podemos decir que hemos cumplido con las competencias que inicialmente también, estas competencias educativas que inicialmente nos habíamos planteado, que justamente era reconocer las diferentes miradas, dimensiones, propuestas en relación a esta diada ciudadanía y comunidad. Y también ver todos estos nuevos enfoques teóricos. Se ha cumplido también esta competencia de conocer, que los estudiantes han podido conocer, evaluar los diferentes problemas, limitaciones para su ejercicio ciudadano, siempre en torno a la noción de construcción de comunidad en Bolivia, ¿no? Y de manera actitudinal también creo yo firmemente que se ha logrado, además de tener un grupo bastante interesante, que ha aportado también con mucha riqueza esta segunda versión, porque también vale mencionar que se ha tomado muy en cuenta la evaluación de las y los estudiantes al programa, al plantel docente, para siempre mejorar, y esta segunda versión recupera muchas de esas lecciones aprendidas, incluso en torno a aspectos metodológicos, ¿no? Del diplomado. Y en temas actitudinales creo yo que los estudiantes, las estudiantes también han valorado y recuperado además experiencias notables, porque un módulo del diplomado también justamente
era el acercamiento a estas propuestas en las que creemos estos diálogos sobre experiencias de participación ciudadana, ¿no? Entonces, haciendo un balance realmente de todo el programa, creo que además de cumplir con todo lo que nos habíamos propuesto, se ha constituido un grupo humano que seguramente seguirá replanteando estos desafíos en su cotidiano, en lo que ellos van desarrollando, ¿no? Ya sea en su vida personal, pero también profesional, y creo que eso es un gran plus de este programa, ¿no? Entonces, continuando con este diálogo también, Silvano, y es en línea de esto último que decía, también quiero que nos puedas comentar cómo es que se ha replanteado esta segunda versión. Bueno, la segunda versión de alguna manera se va fundamentando sobre también una evaluación que se ha realizado, y se ha realizado una evaluación a partir de tu coordinación con los estudiantes, con los alumnos que frecuentaron la primera versión del diplomado. También seguramente has conversado con los docentes y bueno, sobre esa base se ha rediseñado un poco el diplomado, porque a sugerencia de los estudiantes particularmente se ha decidido mover un poco el orden de los módulos, pero la fisionomía en términos generales del diplomado se mantiene. Es un diplomado que va a tener una duración de más o menos 7 meses, cuenta con 20 créditos y 800 horas, digamos, de trabajo, y bueno, están los 6 módulos que también estaban en la primera versión. Hay un primer módulo que está dedicado a las teorías y debates sobre la ciudadanía. Hay un segundo módulo ahora que está dedicado a la ciudadanía y comunidad en Bolivia, es decir, desde la experiencia propia que tenemos en nuestro país. Finalmente, el tercer módulo es instrumentos para la construcción de comunidad desde el ejercicio ciudadano. Es importante, como tú lo has subrayado muy bien, este concepto de, a partir de la vivencia ciudadana, a partir de los ciudadanos, construir comunidad. Bueno, hay un módulo que va a escuchar las experiencias de alguna manera positiva, constructivas, que se conocen en nuestra propia sociedad. Se llama Diálogos sobre experiencias de participación ciudadana. Y finalmente el último módulo, que está dedicado a trabajar, a preparar una propuesta de intervención. Cada estudiante lo hará así en forma individual y bueno, y también dentro de los espacios, de las áreas de su interés, como bien argumentabas. El grupo de docentes son docentes profesionales reconocidos en nuestro medio. Bueno, contamos con la participación de Luciana Jauregui, ella es candidata a doctora. Luego tenemos a la doctora Fernanda Vanderlei, la doctora Rosario Enríquez y la doctora Gabriela Canedo. Así que es un diplomado que de alguna manera cumple con ciertas expectativas académicas y desde luego cumple con la esperanza de formación en lo teórico, en la práctica de parte de los estudiantes que lo frecuentarán. Bueno, ¿y a quiénes está dirigido entonces este diplomado? Bien, está dirigido a mujeres, hombres pertenecientes a organizaciones, que ya lo decía, no es un requisito, pero a quienes estén trabajando vinculados a estos temas, estudiantes de ciencias sociales, estudiantes de posgrado, y bien decía, ¿no? Mujeres y hombres de organizaciones políticas, religiosas, gubernamentales, ¿no? Por la experiencia que hemos tenido en la primera versión, veíamos justamente la adscripción de las y de los estudiantes a diferentes organizaciones, ¿no? No es un requisito, vuelvo a decir, lo que sí es un requisito también, tomando en cuenta las estipulaciones que tiene la escuela de posgrado, es que cuenten con un diploma académico, ¿no? De licenciatura o también de técnico superior. Por lo tanto, ese sí un criterio a considerar.
y está abierto a quienes estén interesados en esta temática de ciudadanía, de gestión de conflictos, las propuestas de intervención, y también, dado que la modalidad es virtual, podemos recibir estudiantes de diferentes latitudes del país. Así que ese es un poco a quién está dirigido, y continuando con este diálogo también, Silvano, preguntarte algo también fundamental, que ya lo venías indicando al iniciar el programa, y es la inquietud. Yo te pregunto, ¿por qué se decide justamente trabajar lo que es la formación ciudadana aunado a la gestión de conflictos, ¿no? Creo que es importante para que también quienes están interesados en el programa y están viendo, justamente ahora nos están viendo por TVU, puedan también inscribirse o postular al programa y a las becas que estamos ofreciendo. Bueno, primero que nada, consideramos que el conflicto como tal no es algo negativo. Genera cierto revoltijo en la sociedad, cierta reflexión, porque bueno, el conflicto no es que se lo hace así por hacerlo, sino porque realmente sentimos la necesidad de promover una solución a alguna situación que nos impide vivir de mejor manera. Entonces, bueno, sobre la base de ese concepto, que el conflicto es generativo, si lo vivimos bien, si realmente lo mantenemos en su real dimensión, nosotros pensamos que va casi a la par con lo que significa la formación del ciudadano. Por otra parte, los conflictos, cuando buscan, digamos así, satisfacer intereses demasiado restringidos, es decir, a un determinado sector de la población, y no pensando, digamos, en mejorar la sociedad toda, bueno, a veces reducen el alcance de la solución que puedan alcanzar a través de ese tipo de movimiento, ¿no? A través de esa reivindicación, a través de esa protesta. Entonces, bueno, hay que encontrar, creo yo, una suerte de equilibrio, y ese equilibrio te lo puede dar una buena formación ciudadana, ¿no? Es decir, donde si bien el interés específico que motiva un determinado conflicto promueve ciertas acciones, pero dentro de ese contexto que ya hablaba, ¿no? El interés propio bien entendido, entonces, entendido en función de mejorar una sociedad, en función de que no mejoren solo algunos, o se beneficien solo algunos, sino que realmente podamos avanzar en la construcción de un país distinto. Entonces, bueno, plantearía un poco esta idea de relaciones distintas entre las personas, porque a veces los conflictos no se generan en forma solamente vertical, sino también horizontal, en lo que significa, por ejemplo, los intereses por determinar un límite entre lo que es una alcaldía y la otra alcaldía, etcétera, etcétera. Sino, bueno, entonces las relaciones entre las personas tienen que mejorar, las relaciones entre las personas y las autoridades, desde luego, que se tienen que mejorar, y finalmente también esa forma de gobernarnos desde arriba que tiene que cambiar. Bueno, yo pienso o recuerdo este concepto que trabajó bastante Filemón Escobar, que en paz descanse, cuando nos hablaba de complementariedad entre diferentes. Entonces esa capacidad de, aún con ideas diferentes, pero de apuntar a un horizonte común, a un horizonte de bien común y de bien público, y bueno, entonces yo veo que las dos cuestiones están muy relacionadas. Así que, siguiendo un poco con nuestra conversación, en la anterior versión también se ha previsto un producto final que se traducía en una suerte de propuesta de intervención elaborada por los estudiantes.
¿Qué nos puedes decir al respecto? Bien, justamente el componente metodológico y también práctico del diplomado tiene que ver con este último módulo, que es justamente la elaboración de propuestas de intervención, con tutorías personalizadas a cargo de, en la anterior versión, a cargo de docentes, el plantel docente del CESU, y pues justamente a partir de estas inquietudes, esas adscripciones de los estudiantes, de las y de los estudiantes a diferentes organizaciones, es que se han elaborado propuestas de intervención, ¿no? Estas propuestas de intervención además con un carácter incluso de incidencia, pero a la vez que han recuperado todo lo que se ha abordado en el transcurso del diplomado, ¿no? Entonces, en el lapso de un mes, las y los estudiantes han elaborado diferentes propuestas en temáticas diversas, ¿no? Desde educación, pero también algunas de índole más práctico referidas a la violencia contra las mujeres en un determinado municipio, o propuestas para la inserción laboral para determinada población. Entonces, son un sinfín de propuestas, justamente cerca de 40 propuestas, que las y los estudiantes han elaborado, haciendo además un diagnóstico de situación, haciendo además un recorrido conceptual de qué manera pueden aterrizar, si se quiere, la teoría, esa propuesta que además ellos estaban delineando y planteando, ¿no? Además con acciones claras. No era de manera exhaustiva porque no es el objetivo fundamental ni la competencia que persigue el diplomado, pero sí en este trabajo se ha recogido todo lo avanzado en los otros módulos, y esperamos de verdad que estas propuestas se puedan plasmar también, como ya lo decía, en el quehacer profesional o en las inquietudes de las y de los estudiantes respecto a poblaciones específicas, municipios y lugares específicos, ¿no? Desde proyectos productivos con este componente de ciudadanía, o el tema del ejercicio democrático, qué pasa con las jóvenes, los jóvenes. Entonces, un sinfín, un abanico de propuestas que sin lugar a dudas también son un resultado de este programa, ¿no? Entonces, también agradezco que lo hayas mencionado, porque esperamos también en esta nueva versión enriquecer aún más, dotar más de más insumos, no solo en temas metodológicos, sino también hacer un acompañamiento más procesual de este proceso, de este módulo final, ¿no? Que no sea solamente al final, sino más bien de manera procesual. Así que esto, Silvano, y también ahora ya como vamos finalizando también el programa, será importante para quienes nos escuchan tener idea sobre las fechas, cuándo empieza el programa, hasta cuándo es, y también que nos puedes explicar hasta cuándo pueden postular las personas a este programa. Bueno, de todas maneras, las personas interesadas pueden recabar mayor información, desde luego llamando al CESU, al Centro de Estudios Superiores Universitarios. También hay una página del Facebook del propio CESU, ahí se puede encontrar información. Hay un formulario para las personas que ya deciden participar o tienen la intención de participar de este diplomado. Hay un formulario por llenarlo. Y bueno, la intención nuestra es empezar a final de este mes, el mes de abril, y culminar el diplomado, como decíamos, a fines de noviembre. Así que invitamos desde luego a todas las personas a poder frecuentar este diplomado, que es un programa académico y yo diría también altamente humano, porque de alguna manera motiva a la superación personal y a pensar en colectivo. Así que quedan todos cordialmente invitados. Vamos a dar la referencia para eventualmente llamar y quizás recabar mayor información. Así que, Claudia, llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por haber coadyuvado a la presentación de este diplomado, y agradecerte también por el interés y el esfuerzo y el empeño que has demostrado coordinando la primera versión de este diplomado.
Muchas gracias, Silvano. Voy a reiterar esta invitación que has hecho para que todas las personas que hoy están viendo el programa puedan visitar la página de Facebook del Centro de Estudios Superiores Universitarios, también ver y seguirnos en Twitter, y ahí encontrarán un formulario de aplicación, porque justamente, y no es un dato menor, no lo hemos mencionado, Silvano, pero gracias a las gestiones de la Fundación Inti Calpanchis con la cooperación suiza es que se ha logrado en la primera versión y también en esta segunda versión una beca del 50% para poder cursar este programa de estudios, ¿no? Un programa que usualmente costaría 3.600 bolivianos, en esta oportunidad con esta media beca del 50% se abonará en 3 cuotas de 600 bolivianos que hacen 1.800 bolivianos, entonces consideramos también que es una gran oportunidad. Vamos a hacer una selección de las y los participantes. La anterior convocatoria fue altamente exitosa, ya lo decía también, entonces los invitamos a visitar la página del CESU, llenar el formulario y estar pendientes de las comunicaciones que hagamos con relación al programa. Así que muchas gracias, Silvano. Gracias a ti, Claudio. Estimados televidentes, el día de hoy en el programa de Economía y Sociedad hemos presentado un diplomado que pronto va a empezar en el Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU. Es el diplomado, bueno, es la segunda versión del diplomado en Ciudadanía, Gestión de Conflictos y Propuestas de Intervención. Esperamos que este diplomado sea de su agrado, inscríbanse y frecuéntenlo. Gracias por su fidelidad, hasta la próxima oportunidad. Muy buenas noches.